El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, y concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Ante las palabras del arcángel, para Dios no hay nada imposible. Ese sería como el preámbulo para entender todo el misterio de la encarnación. Este anuncio, como se llama la fiesta hoy, la anunciación, este anuncio, esta proclama del cielo, porque recuerde que la misión de un ángel y un arcángel es que son mensajeros de Dios. Y por tanto, el anuncio del arcángel Gabriel es un mensaje de Dios a la humanidad, a la tierra, porque todo esto forma parte de la revelación del misterio trinitario, del plan eterno, perfecto de Dios, de revelarse a la humanidad, al hombre, en razón de salvar a la humanidad. Esto es lo que fue vaticinado siglos antes de la plenitud de los tiempos, desde la caída del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, donde Dios en el Génesis 3.15 hace el protoevangelio, se llama el texto de Génesis 3.15, el primer evangelio, la primera buena noticia, que fue que cuando cayó la humanidad en la desobediencia, en el pecado que hizo Dios, anunció la salvación, diciendo: He aquí que pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, la de la serpiente, y la de ella. Y ella, esa descendencia, aplastará tu cabeza. La obra del mal, la seducción del maligno.
Y a eso es que ha venido Jesucristo, cuando decimos en el credo que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó, tomó el seno virginal, la carne virginal de esta criatura, esta nueva tierra, este nuevo Edén, este nuevo paraíso, para rescatar lo que estaba caído, deshacer las obras del maligno, como dice el libro de los Hechos. Cuando Jesucristo empieza su predicación, o más bien el Evangelio de Lucas, que va por las sinagogas, dice, citando a Isaías, ha venido a deshacer las obras del maligno. Esa es la redención por la cual se encarnó, para redimir, rescatar, restaurar, volver a la humanidad al puesto, al lugar y al fin para el cual Dios creó a la humanidad. Que vivieran como imagen y semejanza de Dios, como lo creó al principio. Y para eso tenía que cumplirse la profecía, la palabra de Dios, el designio divino, el plan de Dios, que fue trazado desde antiguo. No fue que Dios, ¿cómo se dice?, remedió con un plan B. El plan de Dios es eterno. Los designios divinos son inmutables, porque Dios no está sujeto a esta temporalidad tuya y mía, que hoy decimos sí, mañana me olvido, hago lo contrario a lo que Dios me dice. No, Dios no es así. Dios es Dios. Y en su plan eterno, al crear al hombre a su imagen y semejanza, con libertad, con voluntad propia, una criatura que tuviese voluntad, que tuviese libertad y que por tanto le amara en correspondencia libre. Esa es la maravilla. ¿Tú crees que Dios no iba a saber que el hombre era capaz de pecar, de olvidarse de él, de hacer lo contrario a su designio divino? Claro que sí, porque es Dios. Y Dios desde la eternidad, por tanto, había previsto que su Hijo amado, el Hijo que es el verbo, el logos, su pensamiento, se encarnara, tomara carne. Ese es parte de su proyecto y designio de amor divino eterno. Y para ello, por tanto, la caída de Adán y Eva, que si bien no es que Dios quiso que Adán y Eva pecaran, pero Dios sabía que el hombre y la mujer eran capaces de pecar, porque le dio una naturaleza dotada de libertad. Y por eso desde allá anunció: pongo una guerra, una batalla entre esta criatura, ¿verdad?, y la serpiente. ¿O es que acaso Dios, cuando creó los ángeles, no sabía también que había un ángel que se iba a rebelar y que se iba a llevar una cuarta parte de los ángeles detrás de él, que hoy son los demonios, y que le iban a hacer la guerra a la mujer y a la descendencia de ella, a los cristianos, como dice el Apocalipsis en el capítulo 12? Claro que lo sabía Dios. ¿Y por qué no fulmina Dios de un cantazo a esa serpiente maligna, a ese ángel rebelde? Porque Él sirve al designio divino, al plan perfecto de Dios, que ha creado una criatura libre que le corresponda en paridad de amor, al mismo nivel del amor divino, capaz de Dios
capaz de obrar en el obrar divino. Y por tanto es importante este combate que hoy se trama en la tierra entre el demonio y las criaturas, porque es la ocasión para que el hombre, usando su voluntad, combata al demonio, al mal, y ame a Dios, y se rinda al querer divino, y deje obrar a Dios en su alma, venciendo y destruyendo al mal. Pero para eso tenía Dios que bajar a la tierra en la plenitud de los tiempos, tomar carne, encontrar un cielo en la tierra que le acogiera. Y esa es la Virgen María. Y hoy la vemos a ella toda retratada en la Escritura, en los textos que nos propone hoy la liturgia. La primera lectura, Isaías 7:14, el anuncio del Emmanuel. Y aquí que una doncella, que se traduce por una virgen, hay un vaticinio de que vendría Dios con nosotros, Emmanuel, nacido de una virgen. Y por tanto, cuando Gabriel, o cuando el Evangelio de Lucas, ¿no?, el Espíritu Santo, dice por 2 veces que llegó el arcángel a una virgen desposada. Era importante decir que era virgen, porque está anunciando que se está cumpliendo la profecía de Isaías 7:14. Fíjate cómo la anunciación menciona 2 veces. Gabriel fue enviado por una ciudad de Galilea a una virgen desposada. Y después dice, y la virgen se llamaba María. 2 veces le dice virgen. Y por tanto ya hoy la fiesta nos hace considerar la virginidad de María, porque era importante que quedara claro que ella es la virgen que anunció Isaías. Y luego, otra verdad revelada en este texto del Evangelio es que esta virgen es inmaculada, sin mancha de pecado, redimida de una forma preventiva, anticipada, es decir, la que no cayó en el pecado porque fue rescatada antes que cayera, también es redimida. Por eso es redimida María de una manera óptima, especial. Tú y yo hemos sido redimidos liberándonos del pecado. Ella preservándola del pecado. Es inmaculada. ¿Y por qué decimos que es inmaculada? Fíjate cómo la llama el ángel, la llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Es decir, en ti no hay mancha. El autor de la gracia te llama llena de gracia. Yo estoy repitiendo lo que me ha enviado a decirte Dios. Soy el arcángel, mensajero de Dios. Y te llamo. Él, que es el que da la gracia, te llamo llena de gracia. En ti no hay mancha, María. Y por eso le dice, no temas, has encontrado gracia ante Dios. Por eso llamar a María la sin pecado, la toda pura, la inmaculada, el reconocer en ella la gracia de Dios. El Señor está contigo. Dios no está donde está el pecado. Por tanto, en ese texto se está reconociendo su inmaculada concepción, la llena de la que en ella no hay mancha alguna. Y finalmente este texto de la Anunciación subraya, son 3 cosas, ¿no? Que ella es la Virgen, la Inmaculada y es la Madre de Dios. Fíjate cómo el arcángel por 2 veces llama al Hijo que nacerá de ti, primero
se llamará Hijo del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? Pues Dios. Y luego cuando yo le pregunté, ¿y cómo será esto? Puesto que no conozco varón, soy la siempre virgen. ¿Por qué va a decir no conoce varón si es una virgen desposada? Y por tanto, en esa pregunta de ella hay una revelación de una voluntad de ella de permanecer siempre virgen. Y le dice el arcángel, tranquila, que el Espíritu Santo es el que vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo, de ese que llamarán el Hijo del Altísimo, es el que te cubrirá. Y dice, por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Si el que nace de ti es Hijo de Dios, tú serás madre de ese que nacerá llamado Hijo de Dios. Eres madre de Dios. Y es de todo que se revela en ese texto. Porque llamamos a María Madre de Dios. No es que ella le da la divinidad al Señor, es que de ella nace el que es Dios, el Hijo del Altísimo, porque toma carne de sus entrañas. Y ninguna madre pare una parte del Hijo, pare a la persona. Y esa persona es divina. Ella prestó sus entrañas con su consentimiento, con su fiat. Y por eso hoy es una fiesta. No celebramos la llegada de Cristo en la Navidad. La celebramos desde la Anunciación, desde la gestación. Hoy comienzan los 9 meses de gestación hasta el 25 de diciembre. Y desde allí el Verbo ya habita entre nosotros, porque lo que está en el seno de ella es ese germen, ese embrión es el Hijo de Dios, nacido de una mujer, de ella. Por eso le llamamos Madre de Dios. Y quiero compartir unas palabritas del libro La Reina del Cielo, de la sierva de Dios Luisa Picareta, cuando la Virgen, hablando con Luisa, le cuenta el momento de esa encarnación. Qué cosa más hermosa. Este sería el día 16 del libro La Reina del Cielo, en el Reino de Divina Voluntad, donde Luisa Picareta, una mística italiana, una laica, hoy sierva de Dios en proceso de canonización, recibió unas locuciones donde la Virgen le va revelando su vida, el misterio de su vida, ¿no? Y narra el momento de la anunciación. Pues en el día 16, porque se lee en mayo este libro, contando los 31 días de mayo, y le dice: amada hija, le está hablando a Luisa, escúchame ahora. Yo partí del templo con el mismo valor con el que entré, porque ella su infancia la pasó en el templo de Jerusalén. Y solo por cumplir la divina voluntad, yo fui a Nazaret y no encontré más a mis queridos y santos padres. Iba acompañada solo de San José, y yo veía en él a mi buen ángel que Dios me había dado para mi custodia. Si bien tenía legiones de ángeles que me acompañaban en el viaje, todas las cosas creadas me hicieron reverencia de honor, y yo agradeciéndoles di a cada cosa creada mi beso, mi saludo. Ahora tú debes saber que San José y yo nos veíamos con reserva y sentíamos el corazón desbordante, porque el uno quería hacer conocer al otro que estábamos atados a Dios con el voto de virginidad perenne. Finalmente se rompió el silencio y ambos nos manifestamos el voto. Oh, cómo nos sentimos felices, y agradeciendo al Señor, nos prometimos vivir juntos como hermano y hermana. Yo era atentísima en servirlo. Nos mirábamos
con veneración, y la aurora de la paz reinaba en medio de nosotros. Oh, si todos miraran en mí para imitarme. Yo me adaptaba a la vida común, nada hacía traslucir fuera de los grandes mares de gracia que poseía. Ahora escucha, hija mía, en la casa de Nazaret yo me sentía más que nunca enfervorizada y rogaba que el Verbo divino descendiera sobre la tierra. La divina voluntad que reinaba en mí no hacía otra cosa que investir todos mis actos de luz, de belleza, de santidad, de potencia. Sentía que formaba el reino de la luz, pero la luz que siempre surge, el reino de la belleza, santidad y potencia que siempre crece. Así que todas las cualidades divinas que el fiat divino extendía en mí con su reinar, me llenaban la fecundidad. La luz que me invadía era tanta que mi misma humanidad quedaba de tal manera embellecida e investida por este sol del querer divino, que no hacía otra cosa que producir flores celestiales. Yo sentía que el cielo se abajaba hasta mí y que la tierra de mi humanidad subía, y cielo y tierra se abrazaban, se pacificaban, para darse el beso de paz y de amor, y la tierra se disponía a producir el germen para formar al justo, al santo, y el cielo se abría para hacer descender al Verbo en este germen. Yo no hacía otra cosa que subir y descender de mi patria celestial y arrojarme en los brazos paternos de mi Padre celestial. Y le decía con el corazón: Padre Santo, no puedo más, me siento consumir, y mientras ardo siento una fuerza poderosa que quiere venceros. Con las cadenas de mi amor quiero ataros para desarmaros, a fin de que no tarden más. Sobre las alas de mi amor quiero transportar al Verbo divino del cielo a la tierra. Y rogaba y lloraba porque me hubiera escuchado, y la divinidad, vencida por mis lágrimas y plegarias, me aseguró diciéndome: hija, ¿quién te puede resistir? Has vencido, la hora divina está cercana. Tú regresa a la tierra y continúa tus actos en la potencia de mi querer, y con estos todos quedarán sacudidos, y cielo y tierra se darán el beso de paz. Pero a pesar de esto, yo no sabía aún que debía ser la madre del Verbo eterno. O sea, que ella vivía en divina voluntad, pero y sabía que deseaba que viniera el Verbo, pero no sabía que ella iba a ser la madre del Verbo. Bueno, para no extenderme mucho, contemplamos ese gran momento donde, como dice la Virgen a Luisa, le dice: el cielo se unía a la tierra en el vientre, ¿no? Y se va a unir sin ella. Por eso es que ella se quedó sorprendida al anuncio del ángel, porque desconocía que se iba a dar eso en ella. Y ahí es que se le revela todo el misterio. Pues vamos a agradecer a Dios esta misericordia, este regalo que abre el camino de lo que el Señor quiere hacer en todo, darnos su santidad divina. Hoy tú y yo, cada vez que vivimos invocando la divina voluntad en nuestros actos, es como si Dios descendiera, si Dios se encarnara, si Dios tomara posesión de la criatura, en ti y en mí, y que
dejamos que Él obre en lo que hacemos. Vamos a pedir eso, Señor, que no nos cansemos de invocarte, de pedir que tu voluntad se haga en nosotros y que te dejemos obrar como la Virgen, haciendo hágase, fiat, continuamente en el día de hoy. Todo lo que ocurra, Señor, hágase tu voluntad, que venga tu reino, que tu palabra se haga carne, que se haga vida en nosotros, que así sea. Amén.